Estamos en la sesión 41. Primero, para los que no lo tienen, ahí está i-ccc.cl/Biblia para conectar, para hacer preguntas, para ver sesiones anteriores. Ahí están todas, tanto PowerPoint como grabaciones. Y breve repaso lo que vimos la semana pasada, el famoso pregunta de Víctor. Excelente pregunta. ¿Por qué hay tanta diferencia entre iglesias referentes a los dones espirituales? Por un lado, están las iglesias o cesacionistas que dicen que los dones no están operativos hoy. Hay otro que dice solamente algunos son operativos. Y por ende no hay manifestaciones espirituales en sus iglesias, tristemente. Mientras que el otro extremo hay iglesias donde se vuelven locas. He visto en vivo, en directo, a veces, iglesias así, donde hay manifestaciones sobre manifestación y gritería, y no es agradable. Entonces, la pregunta, Víctor, es ¿por qué? ¿Por qué hay esos dos extremos? Usando los mismos textos bíblicos que los cesacionistas usan para promover su doctrina, vimos que no corresponde. Sus argumentos no son válidos por dos razones principales. Contexto. Toman pequeño trozo de escritura fuera del contexto real. Por ejemplo, 1 Corintios 13:8, pero olvidan 12, 13, 14. Ahí está el contexto completo y ahí se ve que los dones definitivamente son operativos por todo el tiempo porque son para la iglesia y son para la edificación de la iglesia. Segundo, hay exégesis. Hay personas que toman sus ideas y tratan de buscar versículos en la Biblia para apoyar esa idea y toman algo aquí, otro para allá, otro por aquí y lo van uniendo donde realmente no hay conexión y dice, ve, aquí tiene la prueba y realmente no es prueba, es solamente exégesis, el acto de imponer tu idea sobre la Biblia. En realidad, tanto por evidencia en la Biblia como evidencia empírica que hemos visto en este mismo grupo y seguramente en otros grupos también, hay milagros hoy, hay dones hoy, sin duda alguna. Y van a seguir así hasta el fin del mundo. Tampoco es correcto que el culto en una iglesia puede volverse loco con expresiones desenfrenadas de dones espirituales. Eso es algo que Pablo corrige en 1 Corintios. Era una iglesia así, terriblemente complicado. Ellos tenían todos los dones y están usando todos los veces, todos los cultos. Y Pablo dice, no, espérate, eso no es la forma. Porque él dice, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esa es la conclusión final de esa pregunta. El Espíritu Santo da los dones a los creyentes en abundancia para el crecimiento de la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerto o está moribundo. Entonces, sesión 41. Ahora volvemos a Hechos. La semana pasada tenía que ver con Hechos, de cierto punto de vista sí, pero era básicamente para contestar una pregunta muy relevante hoy. Y ahora volvemos a Hechos, los Hechos de los Apóstoles, que realmente debería ser los Hechos del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver más que nada hoy, que este libro es referente al Espíritu Santo. Ese es el tema central. Como vimos al inicio del estudio de Hechos, hace 4 semanas atrás, los temas centrales de este libro son el Espíritu Santo y la expansión de la iglesia. Lo vimos en Hechos 1:8, primera sesión. Jesús dice a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es el mismo esquema de este libro. Sigue ese orden. Primero, bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Después, expansión de la iglesia en Jerusalén. Después, Judea. Y Judea, quiero poner como entre paréntesis aquí, Judea es equivalente a Judá en el Antiguo Testamento. Tuvimos el reino del sur que se llamaba Judá, el reino del norte que se llama Israel a veces. Judea es equivalente a Judá y Samaria es equivalente a Israel, reino del norte, para tener el contexto geográfico.
Y finalmente el resto del mundo. Ese es el esquema que aquí dice, serán mis testigos Jerusalén primero, después todo Judea y Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Otra manera de ver la estructura de este libro es que los primeros 12 capítulos tienen que ver con Pedro, está centrado en Jerusalén y él está predicando en Jerusalén, en Judea y Samaria. Ese es su rango de acción, Pedro, Jerusalén, Judea y Samaria. Y capítulos 13 al 28 están enfocados en Pablo, afuera de Jerusalén, afuera de Samaria, afuera de Judea. Hay un poco de interacción, sí, él regresa a veces a Jerusalén y su centro de acción no es Jerusalén, sí, no, Antioquía. Predica él en todo el Imperio Romano, hasta en la misma ciudad de Roma, e incluso vamos a ver, hay posibilidades que llegó hasta España, en cuyo caso llegó literalmente hasta los confines de la tierra. Ya hemos visto la primera parte, o sea, Pedro, Jerusalén, Judea y Samaria, en los primeros dos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la otra parte, cómo el Espíritu Santo usó a Pablo y otros, no solamente él, para iniciar la misión de expansión de la iglesia. Porque Pedro concentró en Jerusalén y los alrededores. Y ahora Pablo tiene que tomar eso y multiplicarlo miles de veces. Mejor dicho, Pablo no, el Espíritu Santo lo va a tomar eso y multiplicarlo hasta los confines de la tierra. Primero tenemos que conocer a Pablo, porque estamos siguiendo el Nuevo Testamento en la secuencia de los libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay menciones de Pablo, pero ahora sí en Hechos estamos llegando a conocer. Entonces, ya vimos algo de Pablo en la primera mención en Hechos parte B, en relación al martirio de Esteban. Lo sacaron a empeñes fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Esa es la primera mención que tenemos de Pablo. Aquí se llama Saulo, después hay un cambio de nombre, pero es la misma persona, no hay que confundirse. Y claramente en este momento Saulo o Pablo no es cristiano. Estaba tratando de matar a los cristianos, estaba acusando, y en este caso los acusadores sacaron sus mantos, y, o sea, están a punto de matar a un creyente y dejan encargados sus chaquetas a Saulo. Y que dice aquí al final, él está ahí aprobando la muerte de Esteban. Esa es su posición inicial, primera vez que conocemos a Saulo, es eso. Entonces, ¿qué pasó después? Porque sabemos que Pablo llegó a ser un gran evangelista dedicado al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, vamos al capítulo 9 para ver eso. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. El camino fue el nombre de la iglesia inicialmente, así se llamaba. No era iglesia católica, ni metodista, ni pentecostal, era el camino, así de simple. Y ahí, obviamente, Saulo en estos capítulos no ha cambiado de nada, sigue siendo igual. Sigue con intenciones de matar a creyentes. Eso ha sido toda su vida desde que él escuchó del Señor, quiso matar a la gente del camino porque estaba totalmente en contra de lo que están predicando los creyentes. Pero sigue aquí, versículos 7 al 9. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó.
Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Yo creo que el Señor aquí castigó a Saúl, que no quería ver quién era Jesús, quitando la vista. No quieres ver, ve perfecto, no puedes ver nada por 3 días. O sea, aquí vale esa frase que dice en chileno, no hay ciego, ¿cuál es? Pero ciego que el que no quiere ver. El Señor está diciendo aquí, Pablo, ciego, castigo, ciego por 3 días. Parece que el Señor logró llamar la atención de Saulo con eso. Yo creo que cualquiera que quede ciego por 3 días va a tomar en cuenta lo que está pasando. Acto seguido, el Señor habla con un creyente fiel en Damasco de nombre Ananías, diciendo que debe ir a visitar a Saulo. Y como se puede imaginar, Ananías dice, ¿qué? ¿Saulo? ¿El que viene a matarnos? Señor, ¿me está diciendo que tengo que ir a visitar a Saulo? ¿Ese Saulo? ¿El matón? Y claro, y la respuesta de Dios es interesante aquí. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Wow. Primero, el Señor dice claramente, este matón es mi instrumento. Lo voy a usar para alcanzar naciones y reyes. Pero también lo voy a mostrar que tiene que sufrir por mi nombre. Y eso es una marca del apóstol que muchos apóstoles hoy en día no quieren reconocer. El apóstol de verdad va a sufrir por la palabra. Todos los apóstoles en la Biblia sufrieron por predicar la palabra. Los apóstoles hoy en día quieren viajar en jet privado, tienen que tener su traje y corbata y andar en su auto de $100,000. Eso no son apóstoles. Saulo será un apóstol muy pronto. Obediente, Ananías fue a visitar a Saulo. Y esta es la conversación que sucede. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Supuesto. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Y como Saulo o Pablo seré el principal promotor de la iglesia entre los gentiles, requiere varios dones. Mediante la llenura del Espíritu Santo. Aquí dice claramente, y seas lleno del Espíritu Santo, no bautizado en el Espíritu Santo. Caballero Saúl, tú estarás lleno del Espíritu Santo. Y pone las manos y así sucede. Pero, ¿qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? Porque hemos dicho que uno no es creyente hasta ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con eso? Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Aquí se entiende que no está bautizado en agua, estaba en una casa y no tenían tinas en la casa. Entonces fue bautizado aquí en el Espíritu Santo. Quizás fue bautizado también después en agua, no tengo idea, no creo que la Biblia dice. Pero aquí está bautizado en el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Ahora, no podemos subestimar la importancia del Espíritu Santo difundiendo la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y en la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es fundamental, es crucial. Sin Espíritu Santo no hay iglesia.
A lo largo de Hechos, el Espíritu Santo está siempre presente en cada momento clave del crecimiento y expansión de la iglesia, como este. El- Cada oportunidad donde hay algo importante sucediendo, está el Espíritu Santo. Tiene que estar porque Él está a cargo de edificar la iglesia. ¿Cómo? Mediante los dones, mediante el poder para ser testigos. Los dones del Espíritu vienen del Espíritu Santo, valga la redundancia. Por ejemplo, aquí Ananías está usando su don de ciencia porque dice a Pablo algo que él no podría saber. Pablo no había dicho, mire, yo estuve en el camino allá y la luz, el Señor me habló. No, Ananías llega y dice, el Señor Jesús, el que tú conociste en el camino, me mandó para acá. O sea, tenía don de ciencia. Sabía lo que había sucedido a Pablo. Y también su don de sanidad. Está ciego, me pone las manos y ya no está ciego. Dos dones. Y también su don de impartir dones a otros. Y algunos caras diciendo, ¿qué? ¿Un don de impartir dones a otros? Yo no vi eso en esos tres listados. Bueno, no está en los tres listados. No son, ¿cuál es la palabra? Excluyente. Son listados de la mayoría de los dones, pero también hay otros en otra parte de la Biblia, como por ejemplo este, que no está nombrado explícitamente, pero sí es evidentemente un don bíblico. Ananías lo usó aquí. Le impuso las manos a Saulo y dijo, me ha enviado para recobrar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. O sea, me ha enviado a mí para que tú seas lleno del Espíritu Santo con los dones que acompaña. Pablo usa este mismo don, o sea, el don de impartir dones, en Éfeso, tiempo después, Hechos 19, 5 al 6. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea, primero bautizados en el nombre del Señor, Pablo impone las manos y comienzan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Vino el Espíritu Santo sobre ellos, por causa de Pablo imponer sus manos. Algunos todavía están mirando con cara de, ¿dónde impartir dones? Pablo tenía intenciones de usar este mismo don en Roma. Lo dice claramente en Romanos 1:11. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Clarito. Él quiere llegar allá a Roma para impartir dones. Pedro y Juan en Samaria, otra oportunidad, Hechos 8:17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Sucede varias veces. Los ancianos en la iglesia de Timoteo, no hemos conocido a Timoteo todavía, lo vamos a conocer después, y probablemente en la ciudad de Listra, ahí está la ciudad natal de Timoteo, en la iglesia ya, un grupo de ancianos que no están nombrados, no dice cuáles son sus nombres, pero imponen las manos en Timoteo, ¿y cómo sabemos eso? Primero Timoteo 4:14. No dejes de ejercitar el don que recibiste por medio de una profecía, cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre ti. Está en la carta de Pablo a Timoteo, diciendo, ese don que recibiste de los ancianos, tienes que usarlo. No dejes de ejercitar ese don que recibiste. Otra vez, Pablo mismo imparte otro don a Timoteo, otra ocasión. Segundo Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. O sea, creo que está claro, ¿no? Existe este don de dar dones a otros, pero no está nombrado como don en la Biblia, pero sí está visible por todas estas y algunos otros también.
Por ende, algunas personas tienen el don de impartir dones mediante la imposición de manos. No es muy común. Yo no conozco a nadie que tiene ese don, pero existe. Es otro de los dones espirituales y obviamente es el Espíritu Santo que va indicando. No es que la persona puede llegar a cualquier y decir don de profecía, don de lenguas, donde el Espíritu Santo va indicando. Esa persona impone las manos porque yo quiero que tenga don de X. Y la persona, obviamente, si tiene el don, lo va a hacer. Algunas personas hoy piensan que este don era solamente para los apóstoles, por eso no se ve mucho hoy en día, para nadie más, pero no es claro, no es cierto, porque Ananías no era apóstol, ni tampoco fueron los ancianos de la iglesia de Listra, eran ancianos solamente. O sea, el don es para cualquier creyente, parece. Este don de dones es uno de los dones no incluidos en los famosos 3 listados. Hay otros. No vamos a entrar en todos, hay como, no sé, 5 o 6 más que... Sí, Fran. Cuando hay pastores nuevos que se van a hacer cargo de iglesias, supone que el que se va o el que lo unge, no sé cómo se llama, también pone manos para... Eso para ordenar, no necesariamente para impartir dones. La pregunta de Fran para los que están en transmisión es que cuando nombran un pastor nuevo en una iglesia, por ejemplo, generalmente los pastores existentes vienen, imponen las manos, pero eso es para ordenar la persona. No es necesariamente, puede ser que en ese mismo momento imparten dones, pero no es el propósito. El propósito es decir que yo estoy dando mi autoridad para que tú seas pastor, o anciano, o diácono, o quien sea. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl, no es Saúl, es Saulo. Ya, me voy a castigar después. ¿Qué pasó con Saulo? No, Saulo está muerto como 2000 años y tanto. Después de que Ananías le impuso las manos y el Espíritu Santo le dio algunos dones, ¿cuál es el próximo paso? 9, 19 y 20. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, había recibido el poder para ser testigo de Jesús y el don de profetizar y predicar y enseñar. En el mismo momento, eso fue parte de los dones que llegó mediante la imposición de mano de Ananías. Con el resultado, ¿con qué resultado? Hechos 9:22, 2 versículos después. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Cristo. Qué cambio en este hombre, ¿no? Hace algunos días atrás estaba listo para matar a todos los creyentes, ahora es creyente y está confundiendo a los judíos. Está predicando que Jesús es el Cristo. Otro resultado aquí, Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pero fortalecido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, nuevamente. ¿Qué cosa fue fortalecido por el Espíritu Santo? La iglesia. Aquí no está hablando de personas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, es fortalecer a personas con dones para fortalecer la iglesia. Ese es el fin. El fin no es que alguien tenga don de lenguas o don de sanidad o don de ciencia. Eso no es el fin. El fin es la expansión y crecimiento de la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sí nos ayuda en nuestra vida diaria, sí nos da dones para nosotros mismos, pero esos dones hay que usarlos también para el crecimiento de la iglesia. Esa es la base de todo. Una vez más, el Espíritu Santo es una parte absolutamente clave en el crecimiento y bienestar de la iglesia. Sin el Espíritu Santo en la iglesia no hay crecimiento.
Y no puede ser una iglesia espiritualmente sana si no hay espíritu. Valga la redundancia aquí. El Espíritu Santo es crucial para que una iglesia, si quiere, existe como tal. Vamos a ver ese punto después. ¿Se acuerdan? 120 personas en el aposento alto. No era una iglesia. Era un grupo de personas unidos. Estaban orando, sí, quizás ayunando, pero no era una iglesia hasta que llegó el Espíritu Santo. Ten en cuenta que no soy yo quien está enfatizando aquí el papel del Espíritu Santo en la iglesia. Yo estoy destacando, sí, pero el que está enfatizando aquí es la Biblia. Recuerda que yo había dicho que este libro tiene como 40% de todas las menciones de Espíritu Santo en toda la Biblia. Ahora lo estamos encontrando. Algunos cristianos piensan que el propósito de este libro, Hechos, es solamente tener un registro histórico de cómo comenzó la iglesia. Bueno, es importante tener el registro histórico, sí, pero eso no es el punto del libro. El punto mucho más importante es que la iglesia comenzó gracias al Espíritu Santo y creció gracias al Espíritu Santo. Me van a escuchar decir esa frase mucho hoy. Sin el Espíritu Santo no habría habido ningún Pentecostés, no habría habido milagros, no habría habido dones y no habría habido una iglesia que pudiera crecer. Todo eso es gracias al Espíritu Santo. Casi yo pensé no poner este diapo hoy, pero podría ser un poco ofensivo, incluso insultante para algunos, no sé, en la sala o que están en transmisión. Pero hay que decirlo, si tú no tienes el poder para ser testigo para Jesús, entonces tal vez no tengas el Espíritu Santo. Y perdone que lo pone en forma tan tajante, pero es así. El que se siente yo no puede ser testigo, hay un problema. Porque el Espíritu Santo le da ese poder para ser testigo. Entonces, si ese es el caso, tenemos que hablar. Quizás no hoy, pero me pueden llamar después, podemos conversar, porque es importante entender que eso es, ah, déjeme ponerlo de otra forma. Algunas iglesias dicen que primer señal de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lengua. No, la primera señal de ser bautizado en el Espíritu Santo es tener el poder para hablar de Jesús, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, te da poder. Quizás te va a dar lengua también, depende, pero el propósito es darte la capacidad, las herramientas, la destreza para hablar de Jesús. Si no tienes eso, hay un problema. Disculpe si estoy pisando dedos, pero es necesario decirlo. Capítulo 9. Saulo o Pablo se va a Jerusalén, logrando juntarse eventualmente con los 12 apóstoles, que a primera ellos escuchan, viene Saulo, quiere hablar con ustedes. Y Saulo, con nosotros no, nada que ver. Hasta que llegan a conocer lo que había sucedido en otra parte y ahí logran juntarse. Sin embargo, otra cosa sucede en capítulo 9, 31. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. O sea, llega todo bien hablando y de repente llegan los judíos y dicen, no, hay que matarlo. Afortunadamente, algunos que están presentes dicen, este Pablo ha sido ungido por el Señor, por el Espíritu Santo. El Señor ha dicho, este es mi instrumento para alcanzar a naciones. Por lo tanto, lo saquen de Jerusalén y lo mandan a Tarso. Como dice Víctor, el problema, o no problema, pero los primeros cristianos eran judíos. No fue hasta, vamos a ver ahora, varios años después, que la iglesia comenzó a alcanzar a los griegos, no judíos o gentiles, como dice la Biblia.
Pero siendo judíos, si forman una secta y esa secta va en contra, según ellos, en contra de las doctrinas de los judíos, no de la Biblia, pero de los judíos que tenían muchas tradiciones y por eso no estaban dispuestos a aceptar a los judíos. Por eso querían matarlos para eliminarlos. Y como dice Víctor, empezó con el mismo Señor, que insultó tajantemente a los líderes religiosos, diciendo, ustedes son tumbas blanqueadas, por fuera se ven muy bonitas, pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos. Y ahora, curiosamente, no escuchamos más sobre Saúl. ¿Dónde llegó Saúl? Saulo. Tengo que corregir esto. No escuchamos más sobre Saulo durante casi 2 capítulos. Llega esto, lo mandaron a Tarso y después, nada, sigue la cosa en Jerusalén. Simplemente se queda en Tarso. Eso es lo que sabemos en los próximos capítulos. Pero, mientras tanto, lo que está sucediendo es esto. Hechos 11. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí está el inicio de lo que estamos conversando recién. Mataron a Esteban y ese mismo día todos los creyentes, menos los apóstoles, se fueron a otro lugar. Y aquí dicen, algunos llegaron hasta Chipre y en Chipre comenzaron solamente predicando a los judíos, pero algunos predicaban a los gentiles. Y por gran sorpresa de todos, el Señor estaba con ellos. O sea, ahora hay testigos para Jesús más allá de Jerusalén, Judea y Samaria. Comenzando en dónde, en qué parte? Antioquía. Toma nota de esta ciudad, Antioquía. Nota mental o si tiene lápiz, toma nota también. Vamos a escuchar mucho más sobre Antioquía. Ojo, hay 2 ciudades que se llaman Antioquía. No hay que confundirlos. Este es Antioquía de Siria. El otro se llama Antioquía de Pisidia. No son lo mismo. Incluso al momento Pablo va de Antioquía a Antioquía. Y uno dice, ¿qué? ¿Dio vuelta? Entonces, esta es la nueva base de Pablo. De ahí va a lanzar sus viajes misioneros de Antioquía. Pero ¿cuál fue el resultado de estos hermanos predicando a los griegos por primera vez? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número, creo, y se convirtió al Señor. ¿Por qué? El poder del Señor, o sea, el Espíritu Santo estaba con ellos. Aquí no usa la palabra Espíritu Santo, pero se puede entender que eso es el poder del Señor. El Espíritu Santo actuando y de repente hay muchos clientes nuevos. Parece que eso va sucediendo una y otra vez, ¿no? El Espíritu Santo llena una persona, la persona habla y ¡wow! Un montón de creyentes. Ahora vamos a conocer otro protagonista clave en todo esto. Hechos 1, 2, 22 al 24. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Ahora, Bernabé es el punto aquí. Estamos llegando a conocer este personaje que se llama Bernabé. Y hay algo muy interesante referente a Bernabé. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe.
O sea, su llenura, su don era un don de fe que tenía. Quizás tenía otro don también de predicar, sin duda, don de liderazgo tenía. Pero aquí destaca que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuál fue el resultado de Bernabé aquí? Un gran número de personas aceptó al Señor. Otra vez, no sé si están empezando a ver un patrón aquí. El Espíritu Santo llena a una persona, esa persona predica y gran número de personas aceptan al Señor. Donde va el Espíritu Santo, Él llena personas claves, imparte dones y siempre hay crecimiento de la iglesia. Siempre. No hay como parar, exacto. Pero aquí hay algo importante. No se trata de solamente aumentar los, los números. O sea, tener más personas en la iglesia. Ese no es el punto en absoluto. El punto aquí es gran número que aceptó al Señor. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. No poner personas dentro de un edificio o dentro de una carpa o dentro de un estadio. Bonito sí, pero el punto es el número de personas nuevas en una iglesia proveniente de otras iglesias no tiene importancia alguna. Estoy llevando de eso hacia hoy en día, donde muchas iglesias, especialmente las mega iglesias de Estados Unidos, crecen y crecen, pero solamente porque están comiendo iglesias más chicas. O sea, hay creyentes en muchas iglesias chicas y todo ven las luces y el humo y atracción y la banda conocido y dejan su iglesia y van a la mega iglesia. Esa iglesia no está creciendo. Está creciendo en números, sí, pero no está creciendo como el Espíritu Santo quisiera. Ese no es el punto. ¿Mm? Exacto. Ahí está el punto. Lo que sí importa, cuántas personas aceptaron el Señor en esa iglesia. ¿Cuántos se arrepintieron humildemente, entregaron su vida 100% a Jesús? Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. No que lleguen muchas personas al edificio, a la carpa, al estadio. Él quiere que muchas personas lleguen a Cristo, que es otra cosa. Eso es lo que importa para el Espíritu Santo. Un gran número de personas aceptó al Señor. No solamente un gran número de personas en la iglesia. Ese grave problema en muchas iglesias grandes hoy es su enfoque está en los números. ¿Por qué en los números? Porque en los números está el bolsillo también. Mientras más personas, más miles de personas hay en la iglesia, todo viene con su diezmo, con su ofrenda y la iglesia se pone cómodo, para no usar otra palabra. Su enfoque debería ser el Espíritu Santo. Para ellos lo más importante es tener muchas personas en la sala el día domingo en la mañana, pero el enfoque del Espíritu Santo es otro. Cuando hay un hombre como Bernabé, lleno del Espíritu Santo, a cargo de una iglesia, el resultado es salvación. No números entre las paredes, sino números salvos entre las paredes. Otra cosa, muchas personas aceptando al Señor. Eso debe ser el enfoque también de cada iglesia. Hoy, desafortunadamente, no es así. Hay iglesias donde sí es el enfoque, pero muchos no. Y también debería ser el enfoque de cada persona, dentro o fuera de la iglesia, cada creyente. O sea, hola, estoy hablándome también. Debería ser nuestro enfoque, convertir más personas al Señor. Esa es la gran comisión. Capítulo 12. Tampoco hay mención alguna de Saulo. Sigue en Tarso. El relato del libro continúa contando lo que pasa en Jerusalén con Pedro, pero nada de Saulo. Sin embargo, en los primeros versículos del capítulo 13, vamos a volver a la ciudad conocida. ¿Cuál sería? Antioquía. Y también Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria,
se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Por fin, capítulo 13, tenemos Saulo de nuevo. Esto es el inicio de una explosión espiritual. Hasta el momento sí, algunos están predicando a los judíos, otros están predicando a los griegos, pero ahora viene la explosión. ¿Qué sigue hasta hoy? Esa explosión que nació ese día no ha parado. Y el comienzo de un avivamiento enorme y la expansión de la iglesia de Jesús hasta los confines de la tierra. Aquí empieza. Este es el día cuando comenzó. Hay varios puntos muy importantes aquí en este texto. Primero, nota dónde y con quién comenzó todo. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria. Punto central, o como dicen los militares, el ground zero de esta explosión. Es una iglesia claramente con varios profetas, porque dice, entre los profetas están estos 5, y varios maestros, y curiosamente no hay mención de pastores aquí, tampoco obispos, tampoco ancianos. Pero entre los profetas y maestros se destacan 5. ¿Quiénes son? Bernabé, lo conocemos. Simeón, Lucio, Manaén, no lo conocemos. Y Saulo. 5 hombres dentro de este grupo de profetas y maestros dentro de la iglesia de Antioquía, de Siria. Con solo 5 hombres fieles nació la misión evangelista más potente de la historia. ¿Y qué estaban haciendo estos 5 hombres? Interesante. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, bla, 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 después de pasar más tiempo en ayuno y oración. Ahí están los 5 hombres que van a causar esta explosión. ¿Qué están haciendo? Dedicando a la adoración, al ayuno y la oración. No sabemos por cuánto tiempo, pero dice cierto día mientras que estaban haciendo eso. O sea, están haciendo por mucho tiempo. Y cierto día, ¿qué pasó? Bueno, en medio de este grupo de varones, decidieron que ya era hora de lanzarse al mundo misionero, comenzaron a hacer planes, levantar fondos, estudiar mapas para ver posible lugar a visitar. Eso es lo que pasó, ¿no? No. Eso es lo que pasó hoy en día, pero eso no es lo que pasó ese día. Lo que pasó aquí en realidad es, el Espíritu Santo dijo, designa a Bernabé y Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y una iglesia hoy día va a pensar, ¿habló el Espíritu Santo? Ni las iglesias ni las personas envían misioneros. Y eso es lo que algunas iglesias no tienen claro. Piensan, nosotros vamos a mandar misioneros. Buen intento, pero empieza con el Espíritu Santo. Empieza con oración, empieza con alabanza. Y empieza esperando que el Señor va a dar las instrucciones. Es el Espíritu Santo quien envía misioneros, no los hombres, no las iglesias. Otro punto interesante aquí, esta es la primera vez en la Biblia que habla del Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo dijo. Primera vez. Hasta aquí muchas veces el Espíritu Santo ha inspirado a personas a hablar, sí, pero esta es la primera oportunidad donde el mismo Espíritu Santo habla personalmente. Por lo tanto, no es un esfuerzo, es una persona, porque solamente las personas hablan. Y a riesgo de ser muy repetitivo, quiero mencionar otro punto muy importante aquí. Sin el Espíritu Santo no hay expansión ni crecimiento de la iglesia, tampoco hay avivamiento. Muchos hoy en día quieren avivamiento y tratan de imponer el avivamiento.
invitando a predicadores y músicos y haciendo campañas y carpa y todo esto, porque quieren avivamiento. El avivamiento no viene de esa forma. El avivamiento viene de esta forma. 5 hombres en oración, en ayuno, ya. Es que a veces nos confundimos está aquí el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo, y es una emoción de encontrarse con la gente que no quiere, de un montón de cosas emocionales que ocurren dentro de la iglesia, porque nos gusta estar con nuestra gente, con nuestros hermanos, más que verdaderamente estar en la presencia del Espíritu Santo. Claro, el comentario del refrán es que en muchas iglesias hoy está la emocionalidad. Junto con los amigos estamos cantando y llega la emoción, pero eso no es el Espíritu Santo. Podemos sentir que estamos bien, que estamos juntos, que estamos alabando quizás, pero cuando viene el Espíritu Santo lo van a saber. Es otra cosa. Cuando viene el Espíritu Santo para fomentar un avivamiento, es otra cosa. Yo sé, yo en mi juventud en Australia tuvimos un avivamiento y la presencia del Señor, del Espíritu Santo, tan fuerte que uno no podría parar. Uno no se atrevía a parar, porque cuando está el Señor, uno se siente así de chico. Y uno sabe, esto no es mi emoción, es el Espíritu Santo, es el Señor que está aquí presente. Pero el punto central es, si la iglesia no está enfocado en Jesús, que todo va centrado en lo de Jesús y el Espíritu Santo está presente, hay un problema con esa iglesia. Bueno, yo no quiero seguir demasiado tiempo en eso, podemos conversar después. El punto aquí es, sin el Espíritu Santo no hay avivamiento. No se puede forzar un avivamiento, no se puede provocar un avivamiento. Simplemente el Espíritu Santo dice, ok, ahora quiero un avivamiento aquí en esta iglesia. Ok, sigamos. La iglesia de Antioquía había existido durante algún tiempo. Estos 5 profetas y maestros habían estado ahí por un tiempo, no sabemos cuánto. Habían estado orando, ayunando y alabando por un tiempo, porque ayunar por 5 minutos no hay nada. Ayuno de días, sí, es otra cosa. Entonces, están pasando el tiempo, existe la iglesia, los hombres están ahí, están orando, pero no pasa nada. Hasta que el Espíritu Santo dijo. Ellos podrían pensar y inventar y hacer todos los planes que quieren, pero no pasa nada hasta que el Espíritu Santo habla y empieza a operar. Y después, interesante, habían 5 hombres aquí, 2 elegidos, y los otros 3 les impusieron las manos y los enviaron. Y una iglesia hoy va a decir, ¿qué? ¿Así de simple? Sin planes, sin preparación, sin comitiva de organización, ni recaudación de fondos, ni estudio demográfico, ni comprar boletas para el avión. ¿Y dónde van a vivir? ¿No? El Espíritu Santo dijo tal cosa. ¿Qué es que dijo? ¿A dónde los va a enviar? No se sabe. Solamente los va a enviar al trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo sabe, pero ellos no saben. Simplemente dicen, ok, listo, nos vamos. Y los otros 3 dicen, aquí nos vamos a enviar. Gran sorpresa para los departamentos de misioneros hoy en día. Ni la iglesia, ni la persona, ni los pastores, ni siquiera los mismos misioneros decidieron a dónde iban Saulo y Barnabé. Están ahí orando. Espíritu Santo dice, anda. Y dicen, sí, vamos. ¿A dónde? No sé. Solamente el Espíritu Santo decidió en el camino. Salieron del edificio, el Espíritu Santo empezó a decir aquí, allá, allá, allá. Aquí no, allá sí. Y el punto final aquí, interesante, les impusieron las manos. Los 5 orando,
Espíritu Santo dice, estos dos quiero, y los otros tres. Algunos dicen, bueno, quizá fue la iglesia entera, pero aquí sabemos que los otros tres profetas y maestros, como vimos antes, al imponer las manos, generalmente está asociado con impartir dones. Estos dos hombres necesitan dones, porque ahora van a los lobos. Al parecer, bajo la dirección del Espíritu Santo, los otros tres profetas y maestros, o sea, Simeón, Lucio y Manaén, impusieron sus manos sobre Saúl y Bernabé para impartir los dones que iban a necesitar en el camino. Y van a partir así nomás. Y para tener muy claro quién los envió, la Biblia lo destaca en versículo 5, próximo versículo. ¿Quién envía esta persona? Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, no por la iglesia, no por el pastor, no por el obispo. Quizás olvidé mencionar que todo el enfoque del libro es el Espíritu Santo. Creo que están llegando a entender que es porque yo digo que este libro debería tener nombre Los Hechos del Espíritu Santo, no los Hechos de los Apóstoles. Para completar la cena, hay algo más que sucede aquí. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Ahí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. El famoso Juan Marcos está con ellos, el autor del Evangelio de Marcos. Está con ellos, dice claramente. O sea, Marcos fue testigo ocular este primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Está presente. Y seguramente con su libro y su lápiz estás tomando apuntes para escribir después el libro de Marcos. Bernabé, Saulo y Marcos siguen viajando por la zona, visitando ciudad tras ciudad tras ciudad para predicar. En la ciudad de Pafos deben enfrentar por primera vez un hechicero. Habían enfrentado antes personas enfermos, personas con necesidad de cualquier cosa, pero esto es un hechicero. Nunca habían encontrado con un hechicero antes. Y aquí suceden dos cosas interesantes. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Dije, hay dos cosas interesantes que suceden aquí. Bueno, primero, de repente, sin explicaciones, hay un cambio de nombre. Saulo, también conocido como Pablo, listo, fin de la historia. No dice por qué hay un cambio de nombre, pero desde este momento en adelante, Saulo es Pablo. No hay más menciones de Saulo, ni tampoco Saúl. El otro punto interesante es esto. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Otra vez. ¿Por qué? Es la primera vez que está enfrentando a un hechicero. Necesitaba el don. Yo lo pienso mala ilustración, pero pienso un poco como la película El Matrix, donde necesitaba helicóptero. Tengo que volar este helicóptero. Mándame a mi cerebro el programa de piloto helicóptero. Ya, listo. Puedo pilotear. No sé, otro tipo de, tengo que usar este armamento, no sé cómo usarlo, mándame el programa, ahora sí sé usarlo. Es como lo mismo aquí. El Espíritu Santo cuando necesita algo, da a la persona en el momento la llenura del Espíritu Santo para el propósito de ese momento. Ahora Pablo puede enfrentar un hechicero. El resultado, Pablo necesitaba otro don. Por ende, nuevamente fue llenado con el Espíritu Santo y procede ¿a qué? ¿A echar el demonio? No.
Esto es poco sorprendente. Lo que sucede es, Pablo, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. esto es curioso, un don muy raro. Ahora Pablo no solo tiene el don de sanidad, sino también el don de castigar con enfermedad. Y mire la enfermedad que el Señor le dio poder. ¿Quién había quedado ciego camino a Damasco? Él sabía cómo se siente ser ciego. No está imponiendo nada a este hombre que él no tenía claro cómo es. Pero muy curioso el don, ¿no? Tú estarás ciego por un tiempo. Y ocurrió. No reprendió al demonio, no lo echó, dijo, hombre, va a estar ciego. Wow, capítulo 14, hay un cambio curioso aquí. Hechos 14, 21. Dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Qué es lo raro aquí? Bueno, hasta este momento es Bernabé y Pablo. Y de repente es Pablo y Bernabé. Para nosotros da lo mismo, aquí Lucas se confundió. No, los judíos no son así. Para los judíos, la orden, secuencia, es muy importante. Siempre ponen la persona más importante en primer lugar. Si es una familia, por ejemplo, los hermanos de una familia siempre ponen el más viejo, primogénito. Él va en primer lugar. Y después los demás van en orden descendiente. Entonces, aquí hay un cambio. Hasta este punto, Bernabé fue el jefe. Y Saulo está acompañando a Bernabé. Pero llega el punto donde Pablo toma primer lugar y Bernabé queda como ayudante. No sabemos por qué. Podemos pensar que algo tiene que ver con Juan Marcos, porque en un momento Marcos deje a Bernabé y Saulo, regresa a Jerusalén y Pablo está muy enojado. Entonces quizás por eso hay evidencia que Marcos es primo de Bernabé. Hay algún parentesco, parece. Entonces Pablo está pensando, con su primo, quizás estoy especulando, pero no está contento. Y el Espíritu Santo tampoco. Por eso el Espíritu Santo deja cargo a Pablo en este momento. Y Bernabé toma segundo lugar. Y al final del capítulo, De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿qué pasa aquí? ¿A dónde llegaron? Antioquía. Volvieron. Después de esta gira, no estamos hablando de un par de semanas, son años. Por lo menos 2 años, quizás más. Salieron de Antioquía, fueron por todos estos lugares y regresaron. La iglesia donde habían comenzado varios años antes al ser enviado por el Espíritu Santo, después de un tiempo largo de oración, ayuno y alabanza. Así comenzó, ya hicieron este gran viaje y termina el primer viaje misionero de Pablo. Y muchos salvaron. En cada momento el Espíritu Santo está presente y muchos se salvan, muchos se convierten al Señor, muchos aquí se agregan al número, muchos, 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 gracias a estos 5 hombres que comenzaron esa explosión. Todo el resto del libro tiene que ver con otros 2 viajes misioneros de Pablo, por un total de 3 viajes misioneros, o quizás 4. Ahí está el interrogante, ¿son 3 o son 4? Hay evidencia débil de que Pablo hizo otro viaje llegando hasta España, pero no está muy claro si es así en la Biblia. Hay pistas, sí, pero no hay claridad.
Tenía ganas, sí, de toda manera. En su carta a los romanos, él dice claramente, 15:24, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Entonces, mi intención es ir a España y quizás en pasado voy a Roma a conocerle. Entonces, tenía ganas de ir, pero si llegó a España, por la Biblia no sabemos. Hay evidencia externa a la Biblia que a lo mejor llegó, pero no hay nada claro. No se sabe con certeza si lo logró, es posible, porque en sus cartas hay evidencia que él había visitado ciudades que no están nombradas en Hechos. Por lo tanto, sería otro viaje, o sería que era el mismo viaje, pero no están mencionados en Hechos. Mucho queda aquí en el aire. Si de verdad ocurrió, fue después del último capítulo de Hechos. Yo había mencionado antes que Hechos termina como forma abrupto y uno dice, ya, ok, quiero seguir. ¿Dónde está el segundo de Hechos? Pero no está. Ahí termina. Hay un punto destacable en el segundo viaje misionero que nos aclara cómo Pablo decidió qué ciudad visitar o qué ciudad no visitar en el camino. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y hay dos eventos. Primer caso, el director del crecimiento de la iglesia, o sea, el Espíritu Santo, dice que no pueden predicar en una zona, y no es una zona chica, es Asia entera. Pablo, no puedes entrar. En esta oportunidad, en otro quizás, pero en este no. El Espíritu Santo. Pero el segundo caso es más interesante. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. Y eso sí es raro. Es una frase muy rara, en el sentido literalmente rara, porque solamente 2 veces en toda la Biblia ocurre esa frase, el Espíritu de Jesús. El otro, si quiere buscarlo después, es Filipenses 1:19, pero aquí, primero el Espíritu Santo dice, no, Asia no. Y después el Espíritu de Jesús dice, no, Bitinia, no. Claramente hay una diferencia entre los dos. No es que Pablo se confundió, Lucas se confundió aquí diciendo Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu de este. No, claramente hace la distinción. Lucas no comete errores. Lucas es muy cuidadoso en escribir. Sin embargo, no está claro por qué el Espíritu Santo guía casi todo el desarrollo y expansión de la iglesia, excepto en este momento, cuando Jesús mismo interviene. No está claro. Hay teorías, sí, los expertos siguen debatiendo hasta hoy por qué el Espíritu Santo y después el Espíritu de Jesús. No sabemos. No voy a inventar una cosa y decir, no, es porque Jesús, no. Es solamente, es interesante. Al llegar al cielo podemos preguntarle al Espíritu Santo, preguntarle a Jesús, ¿qué pasó aquí en Bitinia? Ahora, no vamos a entrar hoy en todos los detalles de los viajes misioneros de Pablo. Vamos a ver mucho de eso cuando llegamos a las cartas. Ahí vamos a volver a mencionar estos 2 viajes que no hemos visto. Sin embargo, vale la pena tomar el tiempo para leer este libro completo, Hechos. Si no lo ha hecho, valga la redundancia, si no ha hecho leer Hechos, hazlo. Es muy importante para entender cómo comenzó la iglesia y para entender cuál es tu trabajo en la continuación hoy de la iglesia. Perdona que estoy insistiendo tanto, pero eso es el propósito del creyente, hacer más creyentes. Tarea para el fin de semana, leer Hechos completo. Te va a tomar 1 hora, quizá un poco más, quizá un poco menos. Léelo, toma el tiempo, reserva en este momento. Fin de semana, sábado, esta hora, voy a leer Hechos. El punto central de este libro es, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo. Y lecciones de Hechos para nosotros. Sin el bautismo del Espíritu Santo no somos salvos. Así de simple. No hay que confundir
el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. Si no hay bautismo, no hay salvación. ¿Por qué? Al momento de ser salvos, somos bautizados en el Espíritu Santo y sellados por el Espíritu Santo. Y además recibimos poder para ser testigos de Jesús, todos simultáneamente. Y eso es el trabajo de todo creyente, en toda iglesia, que ser testigo de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, ser testigos de Jesús. También al mismo momento recibimos por lo menos un don espiritual mediante la llenura del Espíritu Santo. Por lo menos un don. Todos tenemos un don. Si no sabes cuál es tu don, yo tengo una página web que te va a preguntar 186 preguntas, literalmente 186, referente a tu vida espiritual, y te va a entregar un gráfico que demuestra cuáles son tus dones y cuáles no son tus dones. Talentos, ¿no? Dones y talentos. Sí. Si quieren hacer eso, la próxima semana lo voy a publicar, voy a dejar ahí para que puedan hacer esa encuesta. Somos bautizados en el Espíritu una sola vez al ser salvo y la llenura viene cada vez que el Espíritu Santo necesita entregarte un don. Y uno puede pedir dones también. No hay problema en pedir al Señor, Señor, me gustaría tener el don de X. Pero ojo con lo que pida, a lo mejor el Señor te da. El propósito de todos los dones es que a mí me gusta hablar en lengua, aquí me gusta predicar, a mí me gusta esto. No, el propósito del don es la edificación continua de la iglesia. Para eso sirven los dones. No para sanar a mí porque tengo don de sanidad, sino para edificar la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay misioneros, no hay dones, no hay expansión. La iglesia no puede expandir si no hay dones. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay nada de eso. La iglesia no existe. Una iglesia donde el Espíritu Santo no está presente y no hay manifestaciones de los dones, no es una iglesia en el sentido bíblico. Es solamente un grupo de personas. Nada más que eso. La palabra iglesia viene de dos palabras base en griego. Ek, que quiere decir afuera, y kaleo, que es llamado. Por lo tanto, una iglesia es los llamados afuera. En el sentido que se refiere a un grupo de personas que están llamados afuera de la sociedad para cumplir una tarea. Eso fue en la sociedad griega, lo que podrían hacer las autoridades, si tenían algo que hacer, es formar una iglesia. En este momento era político el título, para llamar a un grupo de personas afuera de la ciudad y sentar y conversar y hacer algo. La iglesia obviamente usó la misma palabra, así nosotros somos llamados afuera del mundo para hacer una tarea. La iglesia ha sido llamada por el Espíritu Santo y su tarea es ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es tu tarea, mi tarea, es la tarea de la iglesia. Si no lo estamos cumpliendo, estamos mal, porque estamos resistiendo al Espíritu Santo. Al final del libro de los Hechos del Espíritu Santo hay una última cosa fascinante, y eso es... Continuará la próxima sesión con Romanos. Pero ¿sabe qué? No quiero continuar con Romanos. Yo quiero continuar con otra cosa que se llama, ¿qué es el rapto? A petición de la Claudia, que se va aquí un mes más o menos, va a regresar a Estados Unidos. La Claudia había pedido entender un poco más profundo qué es el rapto. Entonces, la próxima semana vamos a tomar una pausa entre Hechos y Romanos para ver qué es el rapto. El rapto vamos a ver después, sí, en los libros que corresponde, pero la próxima semana es algo especial. ¿Qué es el rapto? Preguntas, apuntes, correo, grupo WhatsApp, ahí está todo.
con el código QR